Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Recordarte que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura Televisión, a las 22 horas el mismo día martes a través de Radio Agricultura en el 92.1 y también a través de Zapping en la señal 182. Hoy día tenemos un interesante invitado con una interesante empresa también. Estamos con don Emanuel Briones, quien es gerente general de Holtec S.p.A. Él es experto del área de fundiciones y refinerías chilenas, a quien damos la bienvenida. Emanuel, gracias por estar con nosotros acá en Minería Responsable. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Tenemos, Emanuel, harto tema que desarrollar y un tema que es bastante de bastante importancia y trascendencia en los procesos productivos de la minería. Por ejemplo, estos son las fundiciones y las refinerías. Cuéntanos un poco para que la gente que está mirándonos en las casas y escuchándonos en la radio pueda entender de manera bien pedagógica, ¿no es cierto?, qué es lo que son las fundiciones y refinerías. Bueno, las fundiciones sirven para el proceso productivo del cobre. ¿Cierto? Nosotros en Chile, país minero, nos caracterizamos por la producción de cobre a nivel mundial. Codelco está muy bien posicionado a nivel mundial, liderando claramente. Y bueno, parte de la cadena de valor de este producto comercial que tenemos, el cobre, para generar valor agregado, es la fundición y refinería, donde llegamos a un producto semiterminado. Ahora, disculpa que te interrumpa, Manuel, pero dentro del proceso productivo del cual estamos hablando, se puede decir que una de las piezas importantes en este proceso productivo es precisamente la fundición. Sí. Así es. ¿Cierto? Si no, el cobre no tiene valor. O sea, es básicamente un polvo. Ok, ahora cuéntanos, vamos, quizá empezamos un poco por el final, digamos. ¿Qué es lo que hace Holtec en este caso en estos procesos productivos? Bueno, Holtec básicamente brinda asesoría en el proceso productivo fundición para acercarnos a resultados que sean de acuerdo con el negocio de la fundición. Las fundiciones se caracterizan por tener presupuestos muy acotados, no es tanto el valor que genera en comparación con las operaciones minas y concentradoras. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿cuál es el foco siempre de la fundición? Es mantener una alta productividad, apegarse a los planes productivos, que es sumamente complejo, ya que estamos hablando de materiales que están dentro del proceso que son sumamente complejos de manejar. O sea, hazte la idea de que en la mina concentradora estábamos hablando de pulpas, o sea, un concentrado que está disuelto en agua, casi el 38% de sólido, pero cuando nos vamos a la fundición, lo primero que hay que imaginarse es un ambiente completamente agresivo. O sea, los hornos operan a casi 1200 grados Celsius, imagínate eso. Yo he estado en esas fundiciones y es bien un poco violento el entrar, digamos. Sí, es bastante duro. Y después de los hornos, vamos a un ambiente que es sumamente corrosivo, que son el tren de gases, planta de ácido sulfúrico. Entonces, claramente se ven enfrentados a desafíos bastante complejos. Ahora, ¿cómo funcionan estas fundiciones y estas refinerías en Chile, digamos? Mira, el proceso como negocio de las fundiciones se denomina o se menciona como maquila, somos maquiladores. Ya, o sea, ¿qué es lo que haces tú? Tomas el concentrado de un productor y tú sobre ese concentrado comprometes un mínimo de recuperación, ¿ya? Y lo que está por sobre ese mínimo es el beneficio que recibe la fundición, ¿ya? Son casi 2 puntos del cobre real que viene. Cuando tú hablas de comprometes, ¿a qué te refieres? Que en términos generales, si no llegas a ese rendimiento, tu negocio opera de manera negativa. O sea, lo que compras, finalmente lo pierdes. Entonces tienes que sí o sí llegar a ese rendimiento mínimo, ¿ya? Para pagar al productor de cobre, de concentrado de cobre. Y lo que queda por sobre eso, que son casi 2 puntos de cobre, es lo que te queda como ingreso a la fundición. Eso es el concepto. ¿Y el resto? ¿Ah? ¿Y la merma o el resto? No sé cuál es el concepto, digamos. El resto es parte de la pérdida que se asume del proceso. O sea, no hay ningún proceso que sea 100% eficiente. Claro. O sea, estamos hablando que
las recuperaciones típicas a las que se apunta es un poco más sobre el 98%. Ya ahí entiendo que los compromisos con el productor del concentrado de cobre es casi 96% de recuperación. Entonces, esos son los 2 puntos que te estoy hablando. Exacto. ¿Ya? Y hay algunos factores adicionales en el negocio que te suman bonos. Por ejemplo, el tratamiento de impureza. Ahí es cuando hablamos ya de los arsénicos, los antimonios y otros elementos que no son deseados en el concentrado de cobre. Ahora, la refinería. ¿Cuál es la diferencia entre una fundición y una refinería? La refinería es un proceso electrolítico. Tú ya el manejo un poco más sencillo, entre comillas. Yeah. Claramente todo proceso tiene su complejidad, pero lo que buscas es aumentar la pureza del cobre. Vamos a la cadena de valor. Mina, estamos hablando de 0,5% de cobre en todo el material que manejas. Concentradora, estamos hablando del 30%, otras un poco más de cobre en el material. La fundición, su producto terminado, el ánodo, tiene alrededor de 98%. Hablamos de cobre blister cuando hablamos del producto que entrega solamente la fundición. Okay. ¿Ya? Y las fundiciones que no tienen refinería, me refiero a un Chagres, un Teniente, por ejemplo, llegan hasta ese ánodo, ya, como fundición. Y después va el proceso de refinación, donde ya tienes el cátodo de cobre, que tiene un 99.9% de pureza prácticamente. Excelente. Oye, Emanuel, hay un concepto que me gustaría que lo pudiéramos desarrollar de manera lo más pedagógica posible para que la gente lo entienda, digamos, que tiene que ver con el gases fugitivos y contaminantes en Chile. Eso lo podemos entender, pero gases fugitivos, ¿a qué se refieren? Voy a tratar de poner un ejemplo de la casa. Por favor. La cocina de la casa. Ya. Cierto que antes las cocinas era el gas que salía nada más, ¿cierto? Después aparecieron las campanas. Ajá, ok. Y después de las campanas aparecieron las campanas con extractores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paso de la campana a la campana con extractor, tú en esa campana tenías un gas que rebosaba por los bordes y que igual se te iba al techo y te generaba una humedad, ¿cierto? Exacto. Ya. Gases fugitivos es algo muy parecido. O sea, ¿qué significa? En términos de tecnología, desarrollo tecnológico, es todo ese gas que no lograste captar en el horno, ya de fusión, de conversión, y que se te va a la atmósfera, ¿ya? Y eso es uno de los proyectos que se está discutiendo, de cómo avanzamos a mayores capturas de gas fugitivo para tener mejor desempeño ambiental. Ok. Ahora, Holbeck, en este sentido, en esto de controlar los gases fugitivos, los contaminantes, ¿ustedes tienen ahí una incidencia? ¿Desarrollan también ese campo, digamos? Nosotros estamos desarrollando el campo a través de asociaciones con empresas internacionales que tienen una amplia experiencia en el término de mejoras de la captación de gases fugitivos. La empresa ha trabajado en Europa, en Estados Unidos. Parte de las fundiciones en las cuales ha trabajado en mejora de captura de gases son, por ejemplo, Fundición Atlantic Copper, Fundición de Arkansas. Entonces, ahí estamos hablando de un referente que ya ha llegado a captaciones de casi el 99% de gases. Mientras acá en Chile estamos en 95% y conversando de cómo nos acercamos hacia allá. Ah, pero tampoco estamos tan mal. Un 95 también es un buen número, digamos. Claro, es bastante buen número. Pero hay ciertamente incidencia en estos gases fugitivos en el desempeño ambiental, en lo que están mirando las fundiciones y con respecto a su compromiso con la sociedad. Ya hay muchas fundiciones que operan inmersos en entornos comunitarios. Por ejemplo, tenemos el caso de Ventanas, muy latente hace años atrás, Paipote, que tiene tecnología muy muy antigua, y comunidades cercanas, Chagres también, que tiene muy buen desempeño ambiental. Entonces, muchas fundiciones se vieron inmersas en la comunidad, y parte de este compromiso de avanzar hacia un futuro más sostenible es aumentar la captura de gases. Oye, ese que tú acabas de tocar, Emanuel, es un tremendo punto, ¿eh? El hecho de cómo, en este caso, una fundición o una refinería, cómo se relaciona con el entorno, con la comunidad. Ahí hay un tema que es complejo, ¿no? Sí, es bastante complejo, la verdad de las cosas. Yo creo que es transversal para toda la industria. O sea, hay muchas otras industrias que también emiten gases que quizás hoy día no están normados en Chile, pero en otras partes del mundo sí.
Pero claramente que son gases que pueden ser nocivos para las personas. Entonces, sí, hay que hacer algo al respecto. Ya hay que tener la camiseta puesta y decir, no, tenemos que llegar hasta allá por todas estas personas que están aquí inmersas. Porque legislación hay, ¿no? Legislación hoy día hay, ya, o sea, ya se promulgó una norma año 2018, pienso que fue cuando empezaron todas estas modernizaciones de las fundiciones y dieron un salto de capturar el 90% al 95%. O sea, ya se hizo algo, ya, pero aún falta. Y yo creo que el compromiso social no es solamente abatir estos gases, ya, yo creo que el compromiso social también está en generar un entorno económico que propicie, ¿cierto?, que la gente que está ahí en las comunidades se vea inserta, haya trabajo, ya haya trabajo. Claro. Es algo tan importante. He visto por ahí en redes sociales, por ejemplo, Huachipato, que tiene una campaña que está compitiendo con el acero chino, y parece que hasta la PUC hizo un estudio de cuál era el real alcance de cerrar esta fundición de fierro. Oye, el posicionamiento de Chile en comparación con el resto del mundo, en términos de emisión de contaminantes, ¿cómo estamos? Mira, yo diría que en un ranking de 100 fundiciones en el mundo, Chile debe estar como en la posición número 15, ¿ya? Aún nos falta mucho. Hay indicadores que se manejan mundialmente para medir el desempeño de emisión de contaminantes atmosféricos en la fundición. Yo diría que la fundición top de línea, que está en Japón, emite 5 kilos de dióxido de azufre por cada tonelada de cobre como ánodo. Ya, más o menos ese es el orden de magnitud. Aquí en Chile un tanto más alto, pero aún así no estamos como las peores fundiciones del mundo, sino bueno, que te digo, estar en un lugar número 15 de 100. Claro, el óptimo es estar en el top 5, digamos, pero tampoco es tan malo. No es tan malo. De ahí ya van siguiendo fundiciones europeas, fundiciones en Estados Unidos, que los indicadores están bajo los 10 kilos de SO2 por tonelada de cobre. Ahora, para esto seguramente me da la impresión de que para llegar a ese top 5 tendríamos que es básicamente invertir en tecnología, en innovación. Así es. Innovación que ya es conocida. Si estas fundiciones llegaron ahí, es tecnología aprobada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se adapta esta tecnología a la realidad de las fundiciones en Chile? Y este punto es muy, muy clave. Las fundiciones en el mundo tienen el concepto de operar de manera cerrada. O sea, es un galpón completamente cerrado. Sí. Hoy tú tienes una escotilla en el tope, ¿cierto?, donde se extraen todos los gases. Exacto. En cambio, aquí en Chile, el concepto de las fundiciones desde que nacieron son fundiciones abiertas. O sea, tú ves el galpón techado con un par de calaminas, ¿cierto? Pero la fundición es abierta e inclusive necesita es una necesidad básica que sea abierta, porque hay mucho manejo de líquidos y materiales circulantes dentro de la nave que tienen que salir. Entonces hay algo ahí que hacer match con el extranjero de cómo avanzamos eso. Yo creo que estamos avanzando por un buen camino. Hoy día se habla de gases secundarios en Chile. Gases secundarios es básicamente el mismo caso de la cocina que te dije recién. Exacto. Con la campana normal, con el extractor. Ahora lo que hicieron los gases secundarios es venir con una campana más grande todavía por encima y poner otro extractor más, ¿ya? Y eso te elimina el famoso reboce que tú tienes. Esos son los gases secundarios. En Chile ya se está haciendo eso. Pasa por un término a lo mejor también económico, ¿no? Sí, seguramente. Porque la inversión debe ser grande. La inversión es relativamente grande, es difícil capitalizar la fundición con estas inversiones. Entonces, bueno, ahí tiene que haber toda una estrategia, un desarrollo de cómo podemos llegar a esos indicadores. De que se puede. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el camino por recorrer? ¿Cuál es la optimización? No estoy convencido de que el camino sea vámonos de 95 a 99.5, que ese es el top de línea de captura. Quizás a un 98.5 es una parte del camino, y que la norma quizás te diga en algún momento, sí, vamos a hacer esto de aquí a 5 años, pero en 5 años más, o sea, en 10 años, vamos a hablar ya de gases terciarios. Vamos a hablar de capturas de 99%, de 99.5%. Extraordinario sería. Lo importante es que estamos en ruta y vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Don Emanuel Briones, gerente general de Holtec S.p.A.,
Estamos conversando con él, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Minería Responsable. ¿Quieres jugar y multiplicar tu dinero? Únete gratis a micasino.com con el código MINERO. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Dicen que la eficiencia sirve para crecer, pero ¿qué pensarías si te dijera que también es fundamental para cuidar el medio ambiente? Cuando era chico, ayudaba a mi familia vendiendo en la feria. Con ello aprendí muchas cosas y sobre todo a ser eficiente o multitasking. Como ingeniero, mi misión en la minería es crear soluciones oportunas y eficientes, porque en este rubro es fundamental continuar reduciendo la generación de desechos y así cuidar nuestro entorno. Soy Bastián y sí, soy minero. Compromiso Minero. Profesionales con vocación construyendo la minería del futuro. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable desde acá de los estudios de Agricultura Televisión. Estamos conversando con don Emanuel Briones, quien es gerente general de Holtec S.p.A. Emanuel, hay otro tema que es súper importante e interesante porque se desarrolló hace unos meses atrás aquí en Chile una mesa redonda que es primera vez que se hace aquí en Chile y una mesa que convocó a más de 80 referentes del rubro de la fundición y la refinería. Se generó una mesa redonda y me gustaría que pudiéramos contarle a la gente cómo nace esta iniciativa, digamos. Muy bien. Bueno, Holtec es el dueño de la marca en Chile Mesa Redonda. Inicialmente parte aproximadamente por el año 2005-2007 junto con la Universidad Católica de Valparaíso se organizaba la Mesa Redonda. El dueño de nuestra empresa es quien originó esta idea en conjunto con su jefatura de su empresa. Y bueno, nace como un concepto no de una simple conferencia, de que vaya un expositor, te muestre la tecnología, te muestre todas las mejoras que hay. No, creo que ese no es el espíritu o lo que quiere conseguir la Mesa Redonda. La intencionalidad. Claro. El propósito que tiene realmente es abrir una discusión técnica, o sea, literalmente hacer una mesa redonda donde viene la persona que está expuesta a los problemas, o sea, los planteros, que nosotros decimos los planteros, los fundidores, y nos cuentan sus problemas, cómo los solucionaron. Y eso va nutriendo a las personas que están ahí. Mira, un fenómeno que se ve en toda la industria es que con el correr de los años se pierde el saber, el know-how de cómo se hacen las cosas. Entonces se te va ese conocimiento con el pasar de los años. Y la mesa redonda, parte de lo que hace es mantener fresco el conocimiento, porque lo que le pasó a la fundición, no sé, en Perú, en España, le va a pasar también a esta fundición, o nos pasa a nosotros y ellos andan buscando cómo solucionarlo. Entonces, porque eso es lo interesante, tener la experiencia no solamente nacional, y eso es lo llamativo de esta mesa redonda, digamos. Así es. Habían 80 referentes de todo el mundo. Así es. Sí, y para hacer su primera versión. Esperamos que en las siguientes versiones, que debiera ser la próxima 2025, cada 2 años estamos armando este panel, tener aún más referentes. Estamos apuntando a fundiciones top de línea que pudieran traernos toda su experiencia, como por ejemplo en lo que es mejora de captura de gases fugitivos, cómo han capitalizado su proceso de fundición, que es tan complejo como te hemos comentado. Te digo, esto te mantiene muy vivo, te mantiene muy actualizado con el verdadero quehacer de estas plantas productivas, de las fundiciones, de las plantas de ácido. Ahora, me imagino que
que los temas, la temática a tratar fue súper variada, muy técnica por lo que tú me estás contando. Entonces, ¿cómo ustedes escogieron estas temáticas? Sí, bueno, nos llegan varias propuestas de presentaciones. Tratamos siempre de dar la prioridad a las personas que vienen de planta. Para nosotros, como te digo, es nuestro propósito. O sea, eso se tiene que mostrar sí o sí. Y de hecho salimos a buscar a esas personas. O sea, es como un llamado de tú a tú. Ajá. Oye, nos conocemos un poco, mira, estamos haciendo esto y nos encantaría que pudieras presentar alguna problemática. Ok, mira, vimos estas 3 cosas en el año. Oye, eso está súper en línea con lo que estamos hablando en el Qué gran macro. interesante, súper interesante. Claro. Así que así vamos generándole realmente la instancia a los planteros. Y claramente vienen todos los proveedores con sus tecnologías a mostrar todo lo nuevo que han hecho. De quizás alguna fundición que no pudo participar. Bueno, viene el proveedor de tecnología que participó en algún proyecto específico. Ahora, ¿qué se pudo conversar? Porque yo creo que esta instancia de mesa redonda es vital para saber precisamente lo que conversábamos en el primer bloque. Temas de tecnología, innovación, minería sustentable, ¿cierto? ¿Cómo se pudo conversar y cómo abordaron estos temas? ¿O qué tan presentes estuvieron? La verdad, yo creo que siempre han estado presentes. Fíjate que en esta primera mesa se nos dio algo súper interesante. Como recién estábamos partiendo, decidimos convocar también a fundidores que partieron con los procesos, no sé, en el año 80, 70 de esa instancia, y que tuvieron la oportunidad de contarnos los desafíos a los cuales ellos se vieron enfrentados. Siempre estaban de la mano con la sustentabilidad, obviamente. Ya. Tiempos aquellos, desafíos distintos a los que estamos viviendo hoy. Entonces hubo un lazo de cuáles fueron los desafíos en aquellos entonces con los desafíos de las fundiciones actuales. Entonces una fundición de aquí de Chile fue y presentó, oye, realmente este es nuestro desafío hoy. Nosotros tenemos que ir a más captura y también a más producción. Tenemos que, por ejemplo, suplir lo que no se está fundiendo en la fundición Ventanas que cerró. Tenemos que ir a suplir eso, tenemos que ir a buscar más ánodos para nuestra refinería. Tenemos que enfrentarnos a los concentrados complejos. La minería... Disculpa, pero todo eso se enfrenta con tecnología, con innovación. Sí, tecnología e innovación. Generalmente procesos más robustos. Tecnología finalmente. Yo creo que hoy día uno de los grandes desafíos, aparte de los gases fugitivos, es el tratamiento de los concentrados complejos. Es muy latente, es lo que trae más beneficio porque pagan por las impurezas, claramente. Pero es algo que no vamos a estar ajenos en todas las explotaciones minas. Yo, por mis bajos conocimientos de minería, entiendo que entre más viejo se va haciendo el yacimiento, empiezan a aparecer más impurezas y todo esto es lo que no quiere la fundición. Alguien lo tiene que recibir y no creo que esos concentrados con estas impurezas, concentrados complejos, sean bien recibidos en el mercado internacional. Pienso que probablemente casi todos se quedan aquí en Chile o se van muy poquitos al extranjero, quizás mezclados con otros concentrados mejores. Algo se debe hacer. Y el desafío está ahí en cómo enfrentamos esos concentrados complejos. O sea, tuve la oportunidad de trabajar en algunas fundiciones y una de ellas trataba concentrados complejos, y yo te puedo decir de buena fuente que un ducto de gases gigantesco de unos 2 metros de diámetro aproximadamente. 2 metros. Ajá, en algunas partes teníamos que limpiarlos cada 3 meses porque era tanta la impureza, tanta que precipitaba y no dejaba pasar nada. Entonces, si queríamos seguir capturando el gas, es como que tú le pongas un tapón ahí a la aspiradora, ¿cierto? Exacto. Y todo ese polvo te obstruía la captura de gas. Entonces, cada 3 meses, imagínate, es tremendo esfuerzo. Entonces, todos esos desafíos vienen de la mano con el avance en la explotación minera, el envejecimiento de los recursos minerales, ¿cierto? Y lo que va llegando a procesamiento a la fundición. Yo insisto que creo que a propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, la tecnología y la innovación, por lo que tú me decías, está en el mundo, está. Pero
pero parece que pasa definitivamente por un tema de inversión, un tema económico. El adquirir esta nueva tecnología, esta innovación, insisto, está, pero hay que ponerse, o sea, son varias lucas, ¿no? Claramente que sí, claramente que sí. Ahora, en avances, el país, en términos de minería verde y sustentabilidad, ¿cómo la ves tú? Veo que hay aristas que ya han avanzado. Entiendo que las concentradoras se han comprometido mucho con el recurso hídrico, han ido a sistemas de espesamiento mucho más eficientes. O sea, hay avances por ese lado. Hoy en día algo que aparece mucho en cualquier lugar es el Copper Mark, por ejemplo, que es una certificación internacional para tu proceso productivo de cobre, así como lo hay para el cobre y para el zinc, para el fierro. Y parte de los ejes que tiene este Copper Mark es eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, ya hay operaciones mineras aquí en Chile que están haciendo incluso auditorías internacionales para certificarse y hacer una evaluación profunda y muy detallada del uso de su energía. Eso claramente es tener una visión futura, cómo vamos optimizando nuestros recursos o cómo dentro de los mismos procesos podemos reutilizar energía. Eso es súper importante, ¿eh? Al principio hablábamos, por ejemplo, de los hornos que operan a 1200 grados. Imagínate toda esa energía. O sea, ahí hay un potencial. Hay algunas fundiciones en el mundo que recuperan esa energía con calderas. Ya, no todas aquí en Chile lo hacen, hay algunas que sí. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Tenemos alguna? Sí, sí hay algunas. Sí hay algunas. ¿Sí? Sí, sí. Depende mucho de la tecnología de tratamiento del concentrado. Por ejemplo, la tecnología de tratamiento flash te permite, en la salida de los gases que van a casi 800 grados Celsius, recuperar parte de esa energía. Otras tecnologías uno los tiene que disipar al medio ambiente a través de radiación. ¿Ya? Con la radiación. Sí. Sí. No es una radiación, pero es el fenómeno de transferencia de calor. Oye, cuéntanos un poco, Emanuel, ¿cuál fue el balance que haces tú como Holtec? Ustedes fueron organizadores de esta exitosa mesa redonda. ¿Cuáles fueron el balance que tú puedes hacer de este encuentro? De todas maneras, para nosotros el balance termina siempre siendo positivo, ¿ya? Tener esta oportunidad de encuentro y tener la apreciación de todos los participantes de este círculo económico de las fundiciones, claramente que nos abre a una visión de para dónde vamos a futuro. Ya, te conversaba recién, gases terciarios, y en Chile estamos hablando de gases secundarios. Ya, eso es uno. Eficiencia energética, segundo punto. Claramente el uso de los recursos acuíferos va a ser un tema. El cuarto tema, manejo de los pasivos ambientales, los relaves. En las fundiciones están los escoriales, por ejemplo. Ahí hay cobre. Entonces, en los relaves hay cobre. Hoy día en Chile se está hablando también de recuperar cobre de los relaves. China lo está haciendo, ¿ah? Sí. No, China recupera todo. Recupera todo. Sí. Todo. Lo que uno bota, lo toman y de ahí sacan. Yo te diría que las fundiciones en China y quizás algunas otras en el mundo, en Europa quizás eso está muy marcado, no se habla simplemente de fundiciones de cobre, se habla de fundiciones polimetálicas y que te van a recuperar zinc, te van a recuperar fierro, el cobre, que es el principal claramente, pero hay una serie de otros compuestos que sí recuperan. Oye, podríamos decir que China es o debiera de ser nuestro referente en términos de sustentabilidad, en términos de proceso productivo óptimo. Mira, yo creo que China sí es un buen referente, más no creo que sea el número uno. Ya. ¿Cuál es el número uno? Europa, Aurubis, por ejemplo, Boliden, Ayabalta, ese tipo de fundiciones a mí por lo menos me llaman mucho. Creo que el compromiso va mucho más allá de eso, porque en China, tú sabes, hay ciertas particularidades, en especial cómo hacen el costo a través de... Claro. Eso no se ve en Europa. Entonces, para mí los referentes están ahí. Oye, hay un concepto, una frase que me gustó mucho respecto de este encuentro que tuvieron, respecto a esta mesa redonda, y me gustaría que fuéramos terminando con esto, digamos. Dicen, la red de contacto, el tecnicismo y la amistad o fraternidad que se generó. Lo encontré muy romántico. Incluso terminaron con fraternidad, con un concepto de amistad entre estos 80 referentes que se juntaron.
que habla bien de esta mesa redonda. No solamente fue tecnicismo, sino que además se generaron lazos de amistad y de fraternidad. En la jerga de los fundidores, de los planteros también, sabemos lo que nos duele. Entonces, poco menos que después de la conferencia, tienes la instancia de ir y decirle, oye, pucha, ese problema yo también lo tuve, me causó todos estos problemas, hicimos todo esto. Sí, nosotros estamos haciendo esto también. Y te vas vinculando. Naturalmente te vas vinculando al entender la problemática a la cual se están enfrentando. O sea, nace como un tema de empatía, por así decirlo. Fraternidad y amistad. Sí. Don Emanuel Briones, gerente general de Holtec S.p.A., te doy las gracias, Emanuel, por haber estado con nosotros, por habernos venido a contar este interesante mundo de la refinería y las fundiciones. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esta es tu casa, Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio, por el espacio. Amigos, eso ha sido todo. Esto fue una vez más Minería Responsable.